un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, monseñor, me llamo Miguel. Adelante, Miguel. Soy de La Rioja, me va a perdonar mi ignorancia, soy una persona que me estoy convirtiendo y entonces pido otra vez perdón por mi ignorancia. A Jesús lo voy viendo paso a paso en mi vida y entonces la pregunta que yo le formulo es esto del Antiguo Testamento, Adán y Eva. ¿Esto, padre, existió o es simplemente una interpretación de nuestros antepasados y demás? Porque me hago un lío. Vamos a ver. Mire, es interesante su pregunta porque alguien puede decir, bueno, pero Adán y Eva existieron, o es un mito, o es un genio literario. Vamos a ver. Claro que el libro del Génesis tiene un claro genio literario en la manera de expresarse. Pero es obvio que Adán y Eva nos importa poco que se llamasen Adán y Eva, o se llamasen como tuviesen que llamarse, pero obviamente tuvo que existir un primer hombre, un primer ser humano. Nosotros le llamamos Adán y Eva. Estoy haciendo ahora una lectura en la que conjugo la Sagrada Escritura, aunque tenga su género literario, pues con la historia, digamos, del mundo, ¿no? Obviamente, en esa hipótesis de la evolución del mundo, Adán y Eva serían la primera pareja de primates que tenían una evolución en su cuerpo suficiente a los que Yahvé les infundió el alma humana. Dios creó el alma y se la infundió en ellos, con lo cual fueron el primer hombre y la primera mujer. Entonces, claro que Adán y Eva existieron, que como digo, no sé si, o sea, no nos importa el nombre propio, pero serían el primer momento en el que el hombre, pues está presente en la tierra, y como decía Pío XII en la Humani Generis, nosotros podemos decir que el cuerpo de Adán y Eva podría provenir, ¿no? Pues de una especie animal, pero el hombre y la mujer no han provenido meramente de la evolución, sino que también ha sido necesario una intervención de Dios creando el alma. Entonces uno dice, bien, entonces el Génesis es un libro con un género literario. Sí, hay que saber interpretar ese género literario, pero se está en él afirmando algo que pertenece a la historia, obviamente, que es cuál es el estado y cuál fue el plan de Dios en el que creó al primer hombre y a la primera mujer. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, padre. Sí, adelante. Entonces, yo también sobre este tema quería preguntar, el que fuesen hechos del barro, fueron los primates los que fueron hechos del barro, porque si Dios tomó de los primates para infundir un alma, los demás primates siguieron, pero solo esta pareja que le infundió el alma fue el inicio de la humanidad. De acuerdo. Sí, le respondo. Obviamente la imagen de formó el cuerpo del barro de la tierra se refiere, es una imagen, es una imagen que está, como también es una imagen lo de la costilla, pero la primera imagen, la del barro, quiere decir que el cuerpo de Adán y Eva habían sido tomados de la propia creación, es decir, como que el cuerpo ha venido de la evolución de la tierra. Luego, digamos, ese barro del cual Yahvé crea a Adán y Eva, pues sería un barro evolucionado, para entendernos, que sería ese primer cuerpo del primate al cual le ha infundido el alma, que obviamente Dios no le infundió el alma a todos los primates, sino únicamente a una rama determinada de la cual, de cuyo cuerpo viene la raza humana, habiéndole creado e infundido un alma. El resto de los primates continuaron siendo primates, no pasaron a ser hombres, porque para ser hombre hace falta una intervención de Dios creadora del alma y de la vida. O sea, creo que esa es una distinción importante. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, Monseñor Munilla. Adelante, le escuchamos. Mire, yo es que tengo una duda. Desde que descubrí por casualidad sus programas por la mañana, la verdad que me he hecho totalmente adicta a ellos. Entonces estoy aprendiendo muchísimo, me está ayudando muchísimo.
pero yo soy una persona que me cuestiono cantidad de cosas. Entonces, yo lo que pienso es que si Adán y Eva fueron nuestros primeros padres, yo no entiendo a partir de ahí cómo la especie se perpetuó, ¿no? Porque, bueno, había un hombre y una mujer, ellos tuvieron 3 hijos, pero luego ¿cómo siguió de ahí? Yo no entiendo cómo la humanidad se formó a partir solamente de un hombre y una mujer. Y de 3 hijos que tuvieron, que es lo que dice la Escritura, ¿no? Bueno, la Escritura habla primero de esos 3 hijos, pero luego posteriormente hace, en otros textos posteriores, habla de una descendencia más amplia, de más hijos de Adán y Eva. Dependiendo de distintas tradiciones bíblicas, pues habla de esos 3 hijos o habla de más. Me refiero en la propia Biblia, en los propios textos bíblicos. Pero como podemos imaginar, el hecho de que, o sea, estamos hablando de que la Sagrada Escritura se refiere, pues prácticamente a los tiempos prehistóricos. Se refiere a los tiempos prehistóricos. O sea, Adán y Eva, como muchas veces, os he comentado en este programa, nosotros los hemos pintado, pues Eva con el pelo largo y rubio que parece europea, y Adán no. Adán y Eva tendrían pinta lógicamente de hombre primitivo. Su aspecto sería pues mucho más cercano al del hombre de Coromañón que a nosotros. Claro, o sea, hagamos un esfuerzo de entender que Adán y Eva tendrían ese aspecto. Por lo tanto, el hecho de que tuviesen 3 o 15 hijos o los que fuere, eso lógicamente no podemos pretender que la Escritura nos dé ese dato histórico, porque estamos hablando de un texto que nos habla teológicamente y no parte de los datos históricos. Los autores que han escrito el Génesis, como os podéis imaginar, no conocieron a Adán y Eva y están haciendo una descripción teológica. Por lo tanto, que sean 3 hijos o sean 13, bien. Y obviamente la primera reproducción del género humano tuvo lugar dentro de la familia. A nosotros eso se nos hace muy raro, hombre, porque hablemos de ese otro esquema, pero nosotros tenemos perfecto conocimiento de cómo en determinadas tribus, pues de Oceanía, del Amazonas, etcétera, la reproducción ha tenido lugar dentro de una pareja. En segundo lugar, digamos también lo siguiente, según la fe católica, y según también la fe católica, aunque nosotros, en principio, lo dice Pío XII, el Humani Generis, nosotros partimos de un monogenismo, o sea, es decir, pensar que toda la humanidad viene de una sola pareja. Dice también la Humani Generis, dice también el magisterio de la Iglesia, aunque partimos de que la Sagrada Escritura describe un monogenismo, es decir, viene de una sola pareja humana, no habría problema con la fe, pues para aceptar también que Dios pudo haber creado varias parejas humanas al mismo tiempo, es decir, que Adán y Eva no fuesen una sola pareja, sino que Dios pudo haber creado pues una pareja humana en este lugar, otra pareja humana en este lugar, o sea que esa creación e infusión del alma pues tuviese, pues imaginemos en 10 parejas. Lo que sí que dice en ese momento el magisterio de la Iglesia es que esto no es incompatible con la fe católica, pero hay que explicar de qué manera pues esas 10 parejas o las que fuesen primeras pecaron todas al mismo tiempo, o sea, que el pecado original no únicamente lo cometieron una de las parejas, sino que fueron las 10 parejas quienes lo cometieron. A esto se llama monogenismo o poligenismo, es decir, ¿es una sola pareja o son varias parejas las que están en el origen de la humanidad? Digamos que en la Biblia literalmente se nos habla del monogenismo, pero como entendemos que también hay un género literario en la Sagrada Escritura, no podemos, no excluimos la posibilidad de que en este género literario detrás de él se esconda un poligenismo, siempre y cuando, como he dicho antes, lo decía Pío XII, siempre y cuando se añada que hay que explicar de alguna manera cómo todas esas primeras parejas a las que Dios les creó, infundió el alma y les creó como hombre y mujer, pecaron conjuntamente, o sea, fueron corresponsables todos de ese pecado.
Por lo tanto, es posible que de una sola pareja se constituyese todo el género humano, es posible, o también es posible la teoría poligénica y monogénica, también las dos posibilidades, aunque tendemos nosotros a la primera. Tendemos a la primera, primero porque no es incompatible con los datos científicos, no es incompatible, y segundo porque, bueno, parece que ese es la imagen que utiliza la Sagrada Escritura. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.